Capítulo 6. De la evaluación convencional a la evaluación de competencias. En este capítulo se desarrolla un tema de actualidad en el contexto internacional, la formación de competencias en educación y su evaluación. En primer momento se aborda algunas consideraciones teóricas respecto a la evaluación por competencias en el ámbito de la escuela, para después ofrecer algunas orientaciones respecto a las condiciones que debe considerarse cuando se pretende implementar una propuesta de evaluación de las competencias. La formación por competencia. La sociedad de la información y del conocimiento plantea la educación demandas distintas de las tradicionales, claramente relacionadas con el desarrollo en todos los ciudadanos de la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Dicho de otro modo, el problema no es la cantidad de información que los niños y jóvenes reciben, sino la calidad de la misma, la capacidad para entenderla, procesarla, seleccionarla y organizarla y transformarla en conocimiento, así como la capacidad de aplicarla a las diferentes situaciones y contextos en virtud de los valores e intenciones de los propios proyectos personales o sociales. Los sistemas educativos afrontan en las democracias actuales dos grandes retos que están íntimamente relacionados. Por un lado, consolidar una escuela comprensiva que permita el máximo desarrollo de las capacidades de cada persona, respetando la diversidad, asegurando la equidad de acceso a la educación y compensando las desigualdades. Por otro, favorecer la información de sujetos autónomos capaces de tomar decisiones informadas sobre su propia vida y de participar de manera relativamente autónoma en la vida profesional y social. Pérez Gómez, 2007. Como consecuencia de tales retos, a lo largo de las dos últimas décadas se intensifica la preocupación internacional por la reforma de los sistemas educativos, por la búsqueda de nuevas formas de concebir el currículum, nuevos modos de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje y, en definitiva, nuevos modelos de escolarización. Como puede comprobarse en los últimos documentos elaborados por la UNESCO y la OCDE, uno de estos documentos generalmente es el denominado DESECO, Definición y Selección de Competencias. A partir de este proyecto, la mayoría de los países de la OCDE, además de la Unión Europea, han comenzado a reformar el currículo escolar en torno al controvertido, complejo y poderoso concepto de competencias. Convertir el desarrollo de competencias personales en el eje vertebrador del currículo escolar implica modificaciones sustantivas en todos los componentes de las escuelas actual e incluso en la misma recepción del escenario escolar. Obviamente, cambios en el diseño y desarrollo del currículo en todas las etapas, y en consecuencia en la organización de espacio y del tiempo, las relaciones sociales y la función y actividad de todos los agentes implicados. Para ser operativo este cambio tan sustantivo, parece imprescindible entender la complejidad del concepto de competencias en torno a la gira de transformación del currículo y de la escuela. Jimeno, 2008, Díaz Barriga, 2006. Algunos autores coinciden en señalar que la formación por competencias primero surgió en el ámbito del trabajo y después pasó al campo de la educación. Este origen del sector laboral le ha valido al enfoque de competencias múltiples críticas y cuestionamientos, cuando no un abierto rechazo por parte de ciertos círculos de académicos e intelectuales que miran con sospecha y recelo su avasalladora incursión en educación. Aunque estos argumentos son válidos, esta postura revela el desconocimiento, al menos en parte, del tema de competencias en educación, porque si bien la promoción de las competencias laborales es un invento de viejo cuño en el sector empresarial e industrial, cuando se habla de competencias en educación, el discurso no se refiere a lo mismo. En el primer caso, se trata de un enfoque de las competencias desde una perspectiva conductista y reduccionista, que consiste en lograr que el trabajador sea competente para obtener el máximo rendimiento en su desempeño con la menor inversión posible. Se concibe la formación como sinónimo de entrenamiento o capacitación técnica para el trabajo. Por ello, el énfasis se pone en la adquisición de habilidades y destrezas relacionadas con el aprender a ser, antes que con el aprender a saber o conocer. Lo que importa es que el individuo sepa seguir las instrucciones dadas a pie juntillas, es decir, que sea capaz de complementar un diseño o esquema previamente concebido por otros fuera de contexto de su aplicación. En esta lógica no se pretende que el individuo aprenda a pensar por sí mismo, ni que tome decisiones o muestre autonomía y espíritu crítico ante las tareas que debe realizar, aunque hay que admitir que esta imagen ha empezado a cambiar y cada vez más las organizaciones requieren de individuos capaces de tomar decisiones que sean positivos y que sepan trabajar individualmente y con otros de forma creativa. En el segundo caso, en relación con las competencias en educación, al menos desde la perspectiva teórica que sostenemos en esta obra, se alude a un enfoque socioconstructivista del aprendizaje, lo que significa que las competencias son dinámicas y siempre se pueden perfeccionar en un continuum progresivo. No son algo estático que se adquiere de una vez y para siempre. Esto quiere decir
que alguien siempre puede llegar a ser más competente de lo que en un momento determinado y que se puede pretender la competencia con el transcurso del tiempo, además del conjunto de competencias que potencialmente alguien puede llegar a dominar. No todas se desarrolla del mismo grado, algunas se fortalecen más que otras según las oportunidades y experiencias que en el contexto ofrezca al individuo. Un componente esencial de las competencias es el contexto. Las competencias siempre suceden en contexto. Alguien competente sabe leer el contexto y a partir de esa lectura elige, entre los distintos esquemas disponibles, cuál es el más adecuado para dar una respuesta a un problema o caso que se pretende y que demanda una solución efectiva y oportuna. El punto de partida de la formación por competencia siempre será una situación problema, pero ¿qué características debe tener la situación problema? Al respecto, Denier et al. 2007 menciona que debe contener los siguientes elementos. A. Es compleja, no se trata de una simple yuxtaposición ni aún de la suma de recursos, sino de una organización dinámica, de una orquestación. Es lo que algunos autores denominan integración. Esos recursos pueden ser 1. De naturaleza diferente, del orden del conocimiento, del saber hacer, del saber ser, etc. Y 2. Del origen diferente, recursos internos, los conocimientos y saber hacer adquiridos, recursos externos, la consulta de un experto, de un libro de internet, etc. B. Es finalizada. Está orientada hacia la acción, pues se persigue un objeto concreto, aunque eventualmente ficticio. C. Es interactiva. El contexto de la tarea problema y su objeto son los que orientan la selección de los recursos y su organización. Semejante tarea obliga al aprendiz a 1. Leer la situación y notar características pertinentes. 2. Elegir entre un conjunto de recursos disponibles los que sean útiles para su solución y, llegado el caso, apropiarse de los diferentes que aún falten. Y 3. Indicar en el proceso que deben ponerse en acción para organizar los recursos que se exploran. El objetivo y el contexto no están allí tan solo para justificar la necesidad del aprendizaje a la vista del educando y por tanto motivarlo a aprenderlo. La conceptualización y la finalidad, características de las tareas, son mucho menos anodinas de lo que parecen. Descansan sobre el postulado constructivista según el cual aprenden sin interactuar con el medio. D. Es abierta. Ni el proceso ni el producto esperado están completamente definidos. En efecto, generalmente el proceso no está fijado de manera definitiva y unívoca. A menudo hay que elegir uno, adaptarlo al problema planteado o aún más, a menudo hay que inventarlo. E. Es inédita. Incluso en tareas pertenecientes a una misma familia, el contexto cambia cada vez. Si no cambiara, el alumno se vería conducido a redecir, lógica de restitución, o a rehacer, lógica de ejecución o de aplicación, y la actividad no constituiría ya el manifiesto de una competencia. El profesor coloca al alumno pues ante un problema inédito cuando evita dos escollos: 1. La restitución pura para resolver un mismo problema, describir el mismo mapa o analizar el mismo cuadro de datos, enunciar una argumentación sobre el mismo tema y a partir de los mismos recursos. 2. La aplicación mecánica de un procedimiento, aplicar una misma ley física utilizando valores numéricos diferentes, resolver una ecuación de primer grado que solo diferencia por el valor numérico de los términos. En esas dos situaciones el alumno no debe crear nada, pues el proceso sigue siendo idéntico. F. Es construida. Está orientada hacia los objetos de aprendizaje buscados y no refleja toda la complejidad de la realidad. La tarea problema puede coincidir con la problemática de donde ha surgido el conocimiento, permite estimular la curiosidad del alumno, así como la problemática genera el interés del sabio. No es un simple problema que supone la puesta en marcha de una técnica, sino una sagaz mezcla de preguntas y de hipótesis que estimulan la imaginación, las propuestas de solución y la controversia. Por otro lado, las competencias no se puede coincidir sin conocimiento, pero tampoco se limitan a poseerlo, va más allá de este. Se trata de saber movilizar los saberes adquiridos en la escuela para afrontar situaciones y resolver problemas complejos de la vida real. Desde este enfoque se concibe a las competencias de forma holística e integral. Por ende, incluye conocimientos, habilidades, destrezas, disposiciones, actitudes y valores, así como la capacidad para efectuar el transfer. Evocamos continuamente la transferencia de conocimientos para señalar que no se funciona muy bien. Tal estudiante que domine una teoría en el examen se revela incapaz de utilizarla en la práctica,
porque jamás ha sido conducido a hacerlo. Sabemos hoy en día el transfer de conocimientos no es automático, se adquiere por el ejercicio de una práctica reflexiva en situaciones que proporcionan la ocasión de movilizar los saberes, de exportarlos, de cruzarlos, de combinarlos, de construir una estrategia original a partir de recursos que no la tienen y que no la dictan. Perron, 2008, B4. La competencia se manifiesta en la acción y no puede ser improvisada sobre la marcha. Si los recursos a movilizar son insuficientes, no hay competencia. Si los recursos están presentes pero no son movilizados en un tiempo útil y en el momento oportuno, todo ocurrirá como si ellos no existiesen. A los que pretenden que la escuela deba desarrollar competencias, los escépticos oponen una objeción clásica. ¿No va esta tarea en determinado de los saberes? ¿No se arriesgan a reducirlos a regímenes racionales de congruencia mientras que la misión de la escuela y la educación es ante todo la de instruir, transmitir conocimientos? Según Perron 2008, esta posición entre saberes y competencias a la vez fundada es injustificada. 2 puntos. 1. Es injustificada porque la mayoría de las competencias movilizan ciertos saberes. Desarrolla las competencias no significa dar la espalda a los saberes, al contrario. 2. Está fundamentada porque no se pueden desarrollar las competencias en la escuela sin limitar el tiempo consagrado a la asimilación de saberes, ni sin poner en cuestión su organización en disciplinas separadas. Para el citado autor, el verdadero debate debería llevarnos a detenernos sobre las finalidades principales de la escuela y de la educación y sobre los equilibrios a respetar en la redacción y la puesta en marcha de los programas educativos. Por supuesto que el tema de competencia en educación no es del todo novedoso, porque la preocupación de toda buena pedagogía desde siempre ha sido la formación de individuos capaces de resolver con éxito los problemas personales y sociales que necesariamente tienen que encarar a lo largo de su vida. Desde que existe, la escuela busca su camino entre dos visiones del currículum. Una de ellas consiste en cubrir el campo de conocimiento más vasto posible sin preocuparse de su movilización en situación, lo que equivale más o menos abiertamente a confiar en la formación profesional o en la vida para asegurar la formación de competencias. B. La segunda acepta limitar drásticamente la cantidad de conocimientos enseñados y exigidos para ejercer de manera intensa en el marco escolar su movilización en situaciones complejas. Perron, 2010, A12. La escolarización funciona sobre la base de una especie de división de trabajo de la escuela como proveedora de recursos, saberes y saberes hacer básicos, a la vía o las redes de formación profesional para el desarrollo de competencias. Esta división del trabajo reposa sobre una ficción. La mayoría de los conocimientos acumulados en la escuela son útiles en la vida cotidiana, no porque carezca de importancia o sea pertinentes, sino porque los alumnos no los han ejercitado en situaciones concretas. Perron, 2008b. Habrían que ser cautos con las declaraciones que señalan que la formación de las competencias no es algo nuevo, porque fácilmente puede conducir a pensar que entonces no hay necesidad de cambiar el estado actual de la escuela, de modo que podemos seguir reproduciendo los viejos esquemas, haciendo las mismas cosas de siempre. Es obvio que el enfoque de competencias de educación sí aporta elementos novedosos. Desde el punto de vista teórico, el enfoque por competencias se presenta como potente al completar una pedagogía que tradicionalmente se ha centrado en las disciplinas y en los saberes, pero también este enfoque aparece fuerte en el campo de la formación en la medida que viene vinculando a las prácticas sociales y educativas, el trabajo pedagógico de los problemas educativos en las diferentes situaciones a los proyectos que los educadores deciden materializar en sus lugares de trabajo. Perron, 2009-45. Idealmente, el enfoque por competencias ofrece mayores oportunidades de crear situaciones portadoras de sentido, por el simple hecho de que relaciona los saberes con las prácticas sociales, de las más filosóficas a las más realistas. La escuela ha deseado siempre que los aprendizajes que proporciona sean útiles, pero continuamente pierden de vista esta ambición global. Se abandona a una lógica de acumulación de saberes, manteniendo la hipótesis optimista que tales saberes serán útiles para alguna cosa. Desarrolla las competencias desde la escuela no es una nueva moda, sino un retorno a las fuentes, a las razones de ser de la institución escolar. Lo que aún falta por demostrar en sí es un enfoque por competencias, dará más sentido al oficio del alumno y hará que quienes han vivido experiencias de fracaso escolar consigan cambiar su percepción y logren reconciliarse con la escuela, aunque se suele contraponer el enfoque de competencias con una pedagogía centrada en los saberes. Es preciso advertir que lejos de dar la espalda a los saberes, el enfoque por competencia les da
una fuerza nueva vinculándose a las prácticas sociales, a las situaciones complejas, a los problemas, a los proyectos. Perron, 2009, 46. Contextualizando. La educación por competencias es un tema que ha resurgido en todo el mundo, con un brío situado en lo que se va del presente siglo. Actualmente es común encontrar constantes de diversas referencias a conceptos como formación por competencias, aprendizaje por competencias, currículo basado en competencias, evaluación de competencias. Se habla de competencias básicas o clave, Key Competencies, para la educación obligatoria, de competencias profesionales para la educación post-obligatoria, media superior y superior. Existen distintos enfoques y clasificación de las competencias según el marco teórico y cultural que se adopte. La reforma curricular del sistema educativo mexicano, puesta en marcha en las últimas 2 décadas, abarca todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad. Dicha reforma tiene un elemento común que comparten todos los tramos de enseñanza del sistema, un currículum con un enfoque basado en competencias. Este proceso de reforma se ha emprendido sin encontrar serios obstáculos. Verbigracia, la reforma integral del bachillerato en 2008 y otras veces causando ámpulas en ciertos sectores de ámbito educativo, por ejemplo, la reforma integral de la educación básica primaria en 2008. Sin embargo, un elemento central del currículum que no ha merecido la debida atención por parte de los diseñadores e impulsadores de la reforma ha sido la evaluación del aprendizaje, a juzgar por la poca claridad que existe al respecto a cómo evaluar de las distintas competencias que se pretende que los alumnos adquieran y que se establezcan en el perfil de egreso. Confusión que está dada en buena medida por la complejidad y la falta de consenso del propio concepto de competencia y los componentes que la integran. Von y Van den Kleen, 2002, Wester, 2001. La evaluación es uno de los elementos claves del proceso formativo, por las competencias e implicaciones que tiene para el docente, el alumno, el sistema educativo y la sociedad. Precisamente en este apartado vamos a abordar el tema de la evaluación del aprendizaje en un currículo basado en competencias, con la finalidad de poder ofrecer algunos principios orientadores que permitan al profesorado mejorar sus concepciones y prácticas de evaluación. Pero antes de adentrarnos en el tema, continuaremos aportando algunas otras referencias teóricas del enfoque de competencias en educación. Evaluación de competencias. Existe una serie de principios pedagógicos que subyacen al enfoque basado en competencias, que han sido identificados por Pérez Gómez, 2007. 1. La pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir información y conocimientos, sino provocar el desarrollo de competencias. 2. El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los alumnos aprendan las disciplinas, sino que reconstruyan sus modelos mentales vulgares, sus esquemas de pensamiento. 3. Generar aprendizaje relevante de las competencias requieren implicar activamente al alumno en procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. 4. El desarrollo de las competencias requiere enfocarse en situaciones reales y proponer actividades auténticas, vincular el conocimiento a los problemas importantes de la vida cotidiana. 5. La organización espacial y temporal de los contextos escolares ha de contemplar la flexibilidad y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y por las exigencias de vinculación con el contexto o entorno social. 6. Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambios en una condición para el desarrollo de competencias básicas y para aprender. 7. La estrategia didáctica más relevante consiste en la preparación de entornos de aprendizaje caracterizados por el intercambio y vivencia de la cultura más viva y elaborada. 8. El aprendizaje relevante demanda estimular la metacognición de cada alumno, su capacidad de comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender y de aprender a aprender. 9. La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica fundamental. La cooperación requiere el diálogo, el debate y la discrepancia al respecto a las diferencias, saber escuchar, enriquecer con las aportaciones ajenas y tener la generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo. 10. El desarrollo de las competencias exige proporcionar un entorno seguro y cálido en el aprendiz se sienta libre y confiado para aprobar, equivocarse, realimentar y volver a probar. 11. La evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha de entenderse básicamente como evaluación formativa para facilitar el desarrollo en cada individuo de sus competencias de comprensión y actuación. 12. La función del docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como la tutorización del aprendizaje de los alumnos, lo que implica diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje.
Atendiendo a estos principios pedagógicos, el modelo de evaluación propuesto para elaborar el dominio de las competencias no puede ser el esquema tradicional que se basa en pruebas de papel y lápiz. Se tiene que pensar en un proyecto distinto que sea mucho más abierto, flexible, comprensivo e integral. Conduce a pensar en un paradigma de evaluación cualitativo antes que cuantitativo, lo cual significa que no se puede recurrir a técnicas e instrumentos que aporten datos cuantitativos para la integración de los datos. Una enseñanza que sustente en el enfoque de competencias necesariamente será una enseñanza para la comprensión y por ende requiere una propuesta de evaluación congruente con los principios pedagógicos antes mencionados. Tal propuesta evaluadora deberá superar la visión estrecha que hasta ahora ha dominado el ámbito de la evaluación del aprendizaje, caracterizada por centrar en productos, incluir solo predominantemente contenidos de corte cognoscitivo, concebir al profesor como figura central del proceso, quien por lo común emplea escasos instrumentos, pruebas escritas y cuya finalidad principal ha sido la clasificación de los alumnos. Los planteamientos teóricos recientes en el campo de la evaluación aluden a la necesidad de transitar en la evaluación del aprendizaje hacia una evaluación para el aprendizaje y como aprendizaje. Se trataría de una evaluación cualitativa centrada en procesos y no solo en productos, que considere la complejidad del aprendizaje. Por tanto, contemple distintos contenidos y los que valore empleando diversas técnicas e instrumentos, exámenes, trabajos escritos, ensayos, reportes de investigación, proyectos, resolución de problemas, estudio de casos, presentaciones orales, portafolios de evidencia, etc., y que apliquen distintas modalidades de evaluación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. En definitiva, se trata de generar una evaluación continua, formativa, integral y humana que valora y confía en la capacidad del alumno para aprender y además le comunica esta confianza en la interacción cotidiana. Por otro lado, todo modelo de evaluación contiene al menos los siguientes elementos: qué, cómo, cuándo, quién, para qué, por qué y qué hacer con los resultados. El qué, cómo y cuándo de la evaluación suele estar especificados o establecidos de antemano con el currículo formal. No ocurre lo mismo con los otros elementos del modelo. Sobre todo, se suele soslayar el por qué evaluar y qué hacer con los resultados. Estos dos componentes son medulares porque demanda del docente como evaluador una postura crítica y reflexiva respecto a la tarea de evaluar. Ante la pregunta ¿por qué evaluar?, una respuesta quizás fácil por parte del docente sería porque es una exigencia institucional, dado que el sistema requiere evidencias de rendimiento académico del alumno, pero esta no es la contestación que se esperaría de un profesor que asume su papel como profesional reflexivo y comprometido con el aprendizaje de sus alumnos. Parecería más bien la respuesta de alguien que escamotea el asunto central y se muestra más preocupado por satisfacer la exigencia de rendición de cuentas del apartado administrativo. Otra cuestión central que se podría formular del docente sería: ¿al servicio de quién está la evaluación que practico? ¿Qué hacer con los resultados de la evaluación? Es otro punto nodal. Generalmente los datos se usan para informar y servir el interés que está fuera de la escuela, con lo que se pierde la oportunidad de hacer la evaluación un medio que contribuya a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Otra cuestión que el profesorado debería formular es quién se beneficia de los procesos de evaluación que practico. Hemos mencionado antes que la noción de competencias conlleva saber y saber hacer, teoría y práctica, conocimiento y acción, reflexión y acción. Esto sin duda significa un cambio en el enfoque del conocimiento, que consiste en pasar del saber qué al saber cómo. En la práctica, esto se produce en un desplazamiento del énfasis del currículo en los propios y en el marco conceptual, hacia los métodos. Por supuesto que el método es importante, pero no deja de ser una mera cuestión técnica, que siempre dependerá de los principios y del marco conceptual que le dan sentido y significado dentro de la estructura que representa el currículum como un todo. Resulta difícil comprender que el alumno debe ser responsable de su aprendizaje o debe participar en su evaluación y que aprenda no solo contenidos, aprender qué, sino que aprenda además de hacer algo con ellos, aprender cómo hacer con ellos, aprender a utilizarlos. La comprensión dependerá de conocer previamente el marco en el que la propuesta se hace comprensible y en el que adquiere el sentido. Álvarez Méndez, 2008, 208. Métodos e instrumentos. Ahora pasemos al terreno de los métodos y los instrumentos específicos de la evaluación. ¿Cuáles son los más adecuados por resultar más coherentes con los principios pedagógicos comentados? ¿Cómo tomar decisiones en contextos específicos acerca de qué actividades desarrollar? Y sobre todo, ¿por qué primar una forma de evaluación por encima de las otras? Las respuestas
A estas cuestiones no pueden ser generales, sino que atendemos la necesidad de que la enseñanza y la evaluación de competencias se ajusten a las exigencias de los contextos en los que las competencias serán requeridas. Dossier de notas y apuntes. La toma de notas o apuntes es una práctica habitual en la escuela. La suerte que estas notas o apuntes tomados por los alumnos durante las clases se pueden emplear como herramientas de evaluación. Para la mayoría de los alumnos, la toma de apuntes es una práctica rutinaria reproductiva que consiste en repetir fielmente la información dada por el profesor o el material de estudio. El empleo de las notas y apuntes con fines de evaluación requiere cambios esenciales de esta actividad. En principio hay que establecer y compartir con los alumnos los criterios de evaluación de los apuntes. En la figura 6 se representa un ejemplo sencillo de este tipo de pautas en el que se contempla 3 criterios de evaluación: la organización de la información, su posible ampliación y la reflexión sobre la misma información. Castello, Moreno y Gómez 2009, 40-41. A continuación se detalla cada uno de estos criterios. Organización de la información. Se pretende que los alumnos en equipo o individualmente elaboren sus apuntes con una estructura diferente a la propuesta por el profesor o el libro del texto. Para lograr este propósito se les explica que pueden partir de un ejemplo que les permita reorganizar toda la información o anotarlo aquello que le quedó más claro o les parece más cercano a su experiencia, etc. Con este ejercicio se espera que los alumnos reflexionen acerca de cómo puedan encontrar y demostrar lo que aprendieron y por qué una determinada estructura les parece más adecuada que otra. Los alumnos tienen que justificar por qué eligieron una determinada estructura. Este aspecto es considerado uno de los componentes centrales de la evaluación. Ampliación. Se trata de que los alumnos, a partir de sus objetivos o de acuerdo con las orientaciones de su profesor, amplíen la información mediante lecturas, consulta de materiales digitales o de otro tipo de documentos. En este caso, según las condiciones y posibilidades de los alumnos, estas lecturas pueden surgir de las expectativas de los alumnos o ser parte de los materiales complementarios propuestos por el profesor. Igualmente, lo que importa no es solo el acceso a esa información complementaria, sino la justificación de su interés por parte del alumno. Reflexión sobre la información. Se valora la reflexión que los alumnos hacen de la información contenida en su dossier. La reflexión se expresa mediante la presencia de preguntas, el planteamiento de dudas o la existencia de argumentos que pongan en evidencia la postura de los alumnos ante la información analizada. Figura 6. Criterios para la evaluación de las notas y apuntes, tomado de Castello, Moreno y Gómez 2009, 41. Organización. Insuficiente, idéntica a la del profesor. Suficiente, parecida a la del profesor, aunque con algunos aspectos personales no justificados. Buena, diferente a la del profesor, aunque no quedan claros los motivos de su elección. Excelente, personal y debidamente justificada. Ampliación. Insuficiente, no se amplía la información. Suficiente, se amplía solo con algunas lecturas. Buena, ampliación adecuada aunque no se explica la relación con la información disponible ni los motivos de búsqueda. Excelente, ampliación adecuada, pertinente y convenientemente justificada. Reflexión. Insuficiente, no se aporta reflexiones personales. Suficiente, se plantea algunas dudas. Buena, se plantean dudas y no se conecta con conocimientos previos. Excelente, se plantean dudas y o se conectan con conocimientos previos y experiencias personales de forma reflexiva. Formulación de cuestiones por parte de los alumnos. En esta obra hemos insistido en la importancia de que los alumnos participen activamente en un proceso de evaluación. Interesa que sean los propios educandos quienes planteen cuestiones de evaluación tanto para sí mismo como para sus compañeros. Evidentemente, se les señala formular estas cuestiones acorde a los objetivos establecidos y a diferentes niveles de complejidad, con lo que no solo se logra la reflexión de forma adecuada sobre el contenido, sino también sobre aquellas circunstancias en las que resulta apropiado usar dicho contenido. Según Castello, Moreno y Gómez 2009, es habitual que estas situaciones se enseñen a los alumnos a considerar al menos 3 niveles de complejidad creciente en los que situar sus cuestiones. 2 puntos. 1. Cuestiones que apelan a la literalidad de lo aprendido. En este caso, las cuestiones suelen reducirse a preguntas cuyas respuestas solo requieren tener acceso a la información. En muchas ocasiones los alumnos son capaces de responder correctamente aún sin haber comprendido la información, toda vez que la respuesta se halla directamente en el texto o en el discurso del profesor. 2. Cuestiones que requieren el uso de inferencias para ser resueltas. En este caso, las cuestiones que los alumnos aprenden a formular se plantean de tal modo que se requiere haber
comprendido la información y ser capaces de hacer una buena inferencia con base en esta comprensión. 3. Cuestiones que implican un conocimiento profundo. Se requiere conocer bien la información tanto para formular como para responder cuestiones de comprensión profunda. Se trata de cuestiones que no solo demanden una comprensión de la información y la capacidad de hacer inferencias correctas basándose en esta comprensión, sino también en entender su sentido, el mensaje que transmite, de conectarla con otras situaciones, conocimiento de experiencias vividas y el establecimiento de relaciones personales que permitan construir interpretaciones plausibles y originales. No existen respuestas ni malas ni buenas, sino distintos niveles de aproximación a unos criterios de evaluación que definen la implicación, haber logrado una comprensión a fondo de la información. Resolución de problemas. El desarrollo de la enseñanza y de la evaluación basada en la resolución de problemas tiene una larga tradición en algunos contextos. Para que realmente sean consideradas como actividades de evaluación auténtica, según Castello, Moreno y Gómez, 2009, 43-44, los problemas deben cumplir ciertas condiciones. 2 puntos. 1. Insertarse en una situación que los alumnos perciban como problemática y que por lo tanto se relacione con algún contexto relevante para ellos, el académico, el familiar, el personal, etc. 2. Permitir la consulta de la información necesaria para avanzar en su resolución. No solo es preciso que los alumnos puedan acceder a diversas variantes o variadas fuentes de información que resolver el problema, sino que además de decisiones respecto a cómo y por qué emplear una determinada información forman parte de la evaluación. 3. Disponer criterios de solución que permita establecer con claridad y por qué se ha resuelto el problema satisfactoriamente. No se trata de que los problemas no admitan distintos niveles de solución, sino que la diferencia entre uno y otro nivel sea clara y poco discutible, de forma que pueda justificarse en todo momento qué respuesta es mejor que otras y por qué. Y 4. Establecer los posibles itinerarios a seguir en su resolución y las variables de datos o aspectos que deben considerarse. La valoración del proceso resulta fundamental para aprender a resolver los problemas similares e interiorizar criterios eficaces de seguimiento de la propia acción. Escribir para aprender. Este tema cobija todas aquellas actividades que tienen como propósito el uso de la escritura como herramienta de aprendizaje. Estas actividades se concretan de múltiples y variadas formas, pero lo importante es que todas aquellas admitan que la escritura sea empleada como una herramienta de aprendizaje y de evaluación. Castello, Moreno y Gómez, 2009, 44. Una situación que permite ejemplificar su empleo refiere a aquellas situaciones en las que, al iniciar el tratamiento de un tema nuevo en clase, el docente solicita a los alumnos que escriban algo sobre ello, o bien que intenten responder algunas preguntas que representen el objeto de estudio. Después, en equipos pequeños o grandes, según el tamaño de la clase, se discuten y contrastan estos textos iniciales y se completa la información necesaria con documentación complementaria o con las especificaciones del profesor. Estos textos iniciales también pueden ser evaluados por el profesor y por los compañeros de evaluación inicial y ofrecer en cada caso orientaciones para su mejora y posterior reelaboración. Una vez concluido el acto de enseñanza, los alumnos, en forma individual o pequeños equipos, modifican los textos iniciales justificando los cambios propuestos, argumentando el motivo y la necesidad de los mismos. Esta última versión del texto nuevamente es evaluada tanto por parte de los autores, autoevaluación, como por parte de los compañeros, coevaluación, y del profesor, heteroevaluación. Los documentos redactados en esta versión final son mejores que los primeros y el tipo de aprendizaje que promueven estas actividades tiene un gran potencial reflexivo. Un punto esencial en que los alumnos tengan muy claros los criterios de evaluación de estos textos y que dispongan de pautas muy claras y detalladas para su valoración. Castello, Moreno y Gómez, 2009, 44. En la figura 7 se representa el ejemplo de una de estas pautas empleadas con alumnos de bachillerato en la asignatura de la filosofía. En este caso, los alumnos redactaron textos argumentativos porque uno de los objetivos del profesor era que sus alumnos adquirieran las formas de razonamientos propias de la filosofía y fuesen capaces de problematizar los contenidos y defender una tesis, en tanto que toma la postura personal como la de los mismos. Además, los textos con los que interactuaban acerca de las cuestiones filosóficas que abordaban en el aula eran también ejemplos de tipo de argumentación que esperaban que ellos aprendieran a manejar. Es claro que, según las asignaturas y los objetivos del programa, estas pautas deberían adaptarse de forma que permitan analizar los aspectos relevantes del aprendizaje en cada situación. Castello, Moreno y Gómez, 2009, 45. Simulaciones. Los numerosos y exitosos ejemplos de centros educativos en los que se crean empresas, se emula el funcionamiento de entidades bancarias o de verdaderos talleres de mecánica, etc., son un claro exponente de lo que se entiende por simulaciones
y de cómo este tipo de actividades se acerca de forma extraordinaria a la caracterización de actividades auténticas. Castello, Moreno y Gómez, 2009-45. El término auténtico significa que está presente en la realidad para la que se prepara a los alumnos. Resulta genuino en dicha actividad tanto si se trata de lograr que sean buenos ciudadanos, excelentes profesionales o brillantes investigadores. Figura 7. Pautas de auto y coevaluación de textos, tomado de Castello, Moreno y Gómez, 2009. Valoración global y sugerencias mejoradas. Equipo revisor, profesor. Autoevaluación de los contextos de argumentación filosófica. Nombre del equipo, título del texto, fecha. Equipo escritor, justificación. Sí, no quedó claro, no, puntos. 1. En el texto se utiliza el lenguaje filosófico. 2. El contenido es suficiente o falta de información. 3. ¿Queda claro el tema? Se plantea preguntas para reflexionar sobre el tema. 4. ¿Queda clara la tesis? ¿La posición que se defiende? 5. ¿Se aporta uno o dos más argumentos sólidos para defender la tesis? 6. ¿Se ofrecen ejemplos para comprender los argumentos? 7. ¿Existe una conclusión clara y coherente? 8. ¿Se acaba el texto con una invitación a la reflexión? 9. ¿El texto es adecuado a los lectores? Revisa el instituto. 10. ¿El formato se ajusta con las condiciones acordadas? Extensión, corrección, ortografía. Puntuación total. NQC. No queda claro. Sin embargo, en algunas escuelas las simulaciones son poco frecuentes y cuando ocurren parecen resultar poco creíbles para los educandos. Suele ser poco habitual que las actividades de evaluación simulen las condiciones habituales en las que producen una determinada actividad y sin embargo es muy recomendable. Por otro lado, en la actualidad se dispone de diversos programas informativos que son magníficos simuladores adecuados para contenidos de las ciencias duras, física, química, matemáticas, como para contenidos de las ciencias sociales. Algunos de estos simuladores son juegos, lo cual no significa que no puedan ser empleados con fines educativos. Las listas de simuladores de todo tipo en la red son largas e interesantes. Tal vez sería conveniente pensar incorporar algunas de ellos a las prácticas habituales de enseñanza y de evaluación. Nuevamente, en este caso la simulación es una actividad de enseñanza, pero es realmente fácil que esta actividad finalice con una evaluación y una autoevaluación, tanto el producto logrado como el proceso. Castello, Moreno y Gómez, 2009-48. Proyectos. Se trata de actividades poco estructuradas y relativamente abiertas. Precisamente su definición y las decisiones respecto a estructura forman parte del trabajo que el propio humano debe realizar. Dada su estructura y características, su resolución es compleja y siempre admite múltiples concreciones que pueden ser más o menos adecuadas en función de su ajuste o unos criterios previamente establecidos. Castello, Moreno y Gómez, 2009-48. En términos generales, el proceso para la realización de un proyecto incluye la definición del tipo de trabajo a realizar, el establecimiento de pactos o incluso de un contrato respecto al aprendizaje que se espera obtener, el diseño de un plan de trabajo, la búsqueda, análisis y selección de la información pertinente y la síntesis para presentar el resultado del trabajo. Además, la realización de un proyecto implica siempre un periodo de tiempo relativamente largo y también puede ser llevado a cabo en equipo. El uso de las TIC en el desarrollo de proyectos es no solamente frecuente, sino a menudo muy recomendable por las posibilidades de regulación de trabajo colaborativo en tiempos y espacios distintos, por su elevado potencial motivador y porque permite evaluar fácilmente y con todo detalle el proceso secundado por los alumnos. Los proyectos pueden llevarse a cabo en los centros escolares o, como es relativamente frecuente, estar vinculados al desarrollo de algún tipo de prácticas. En este segundo caso se trataría de actividades con un nivel de autenticidad más elevado, toda vez que el alumno se encuentra inmerso en la realización de un proyecto profesional o ciudadano que es real, tanto para las condiciones en las que produce como para las consecuencias que puede tener la intervención realizada. Un caso especial de proyecto que también presenta un alto nivel de autenticidad es el que aplica la realización de un portafolio o carpeta de aprendizaje en el que el alumno decide cuáles son las evidencias del progreso de su aprendizaje, organizando la base a sus propios objetivos y el plan de trabajo que ha pactado con el profesor. En este caso es importante ofrecer algún tipo de pauta, como la venimos en el caso de los apuntes, o una rúbrica que permita a los alumnos responsabilizarse de sus elecciones, autoevaluar de forma reflexiva su progreso y regular su actuación, algo que por supuesto resulta de suma importancia y necesidad en los contextos extraescolares y especialmente
en los profesionales, Castillo Moreno y Gómez 2009, 49. Aprendizaje cooperativo. La competencia para trabajar de forma cooperativa es una de las que el proyecto europeo del SECO 2000-2005 ha establecido como fundamentales para la formación de los ciudadanos del siglo XXI. Evaluar esta competencia resulta fundamental para que ésta realmente forme parte de los aprendizajes con los que los prepara a los alumnos. Como es sabido, no basta con que los alumnos trabajen en equipos para que desarrollen habilidades cooperativas. Lara 2009. Tampoco resulta suficiente garantizar que el trabajo cooperativo se produzca. Se trata de evaluar las cooperaciones de forma intrínseca y concurrente a la evaluación de los contenidos curriculares. Para ello, hay que diseñar situaciones en las que la interdependencia de los alumnos sea real y que las evaluaciones de trabajo esté función con la colaboración efectuada. Castillo Moreno y Gómez 2009, 49-50. Una de las actividades ampliamente conocida es la enseñanza recíproca, la cual implica que se atribuya la complejidad cognitiva de una tarea entre los integrantes de un equipo. Así, por ejemplo, pensemos en que los alumnos distribuidos en grupos de 4 se enfrentan a la lectura y comprensión de un texto que les resulta relativamente complejo. El profesor divide el texto en 4 fragmentos que contengan información suficiente como para ser debida, discutida y contrastada. Reparte cada uno de esos fragmentos a uno de los miembros del equipo y cada uno de sus alumnos se responsabiliza de una tarea diferente. La lectura de los 4 fragmentos. Uno de ellos, el que tiene el primer fragmento del texto, es el que inicia su lectura en voz alta. Otro de sus compañeros se encarga de resumir lo que ha comprendido de ese fragmento. El tercero plantea dudas o genera alguna pregunta que sirva para comprobar si todos han comprendido de la misma forma el texto. Finalmente, el último integrante del equipo avanza alguna hipótesis respecto al nuevo fragmento que se disponen a leer. En este caso, este segundo fragmento es leído por otro alumno a que el docente le facilitó esta parte del texto, y los roles de los alumnos encargados del resto de las tareas rotan de tal forma que una vez finalizada la lectura de 4 fragmentos del texto, todos los alumnos han tenido la oportunidad de llevar a cabo alguna de las 4 actividades que como lector habrá inferido permiten asegurar una comprensión conjunta, puesto que son representativas de las actividades que han realizado los lectores mientras leen. La actividad se puede adaptar de modo que se incluyan lecturas y contenidos de diferentes asignaturas o convertirse en una actividad de escritura, de resolución de problemas o de cualquier otro tipo. Lo único que hay que garantizar es que se trata de actividades suficientemente complejas como para desglosarlas en subáreas cognitivamente menos exigentes, pero todas ellas impredecibles para que la actividad se desarrolle adecuadamente. Es necesario enfatizar la necesidad de evaluar esta actividad y especialmente que esta evaluación no se centre solo en el contenido, sino también en la adquisición de competencias cooperativas que éstas promueven. En este caso, la evaluación puede también ser tanto de producto como de proceso. En cuanto al proceso, se recomienda el empleo de guías que permitan observar de forma que sea compartir el conocimiento, cómo han desempeñado los roles o cuándo y de forma se ha producido situaciones en las que los alumnos se ayudaban para lograr esa comprensión compartida. Si se evalúa el producto del trabajo cooperativo, hay que asegurarse de que realmente se está privilegiando la actividad cooperativa. Así, por ejemplo, valorar la comprensión de uno de los miembros del equipo al azar y de forma que su resultado repercute con las calificaciones de todos. Puede ser una buena manera de primar la interdependencia. También se puede valorar la comprensión de datos y asignar como calificación individual a la medida de las calificaciones de cada uno de los miembros del equipo. Existen varias posibilidades de este tipo que pueden combinar para obtener una descripción amplia y fidedigna de la competencia cooperativa de los alumnos. Por supuesto que este tipo de valoración solo son afectivas y tienen sentido si el trabajo cooperativo forma parte de la enseñanza, si los alumnos tienen pautas y guías que le recuerden cómo proceder, si se aprende a usar estas pautas con la ayuda combinada del profesor y si se contribuyen equipos estables que generen objetivos de trabajo conjunto y estrategias de colaboración efectivas basadas en el conocimiento mutuo. Conviene que este caso sea claro para que los alumnos y que también conozcan de antemano las formas de evaluación a las que deberían ajustarse. Castillo, Moreno y Gómez 2009, 50-51. Casos. Los casos se refieren a situaciones específicas y a la vez problemáticas que habitualmente fueron reales o que pudieron haber sido,
y que por lo tanto tienen un alto grado de autenticidad. Siempre que los casos sean cercanos a la realidad social del alumno, puede ser interesante instrumento para la interiorización de las normas de cada contexto, lo que se convertirá en una herramienta de socialización. En este libro interesa subrayar su importancia como propuesta de evaluación, para que lo cual los casos, según Castello, Moreno y Gómez, deberán cumplir las siguientes condiciones. 1. Tratarse de casos reales o que pudieran serlo, y que por lo tanto se inserten en contextos cercanos al alumno, lo que permite entender tanto el surgimiento como el desarrollo del caso. 2. No contener en su formulación todas las variables de relevancia y por tanto la propia delimitación sobre qué es relevante para su resolución también forma parte de lo evaluable. 3. Admitir varias soluciones posibles, pero siempre dentro de una condición que hay que preservar. Para ello, en su evaluación no se trata de conseguir la solución correcta, como de que la solución adoptada acá respetuosa con unas determinadas condiciones. Por ejemplo, si se trata de ayudar a una familia a decidirse por la mejor hipoteca, se puede valorar alternativas que manejen bajos tipos de interés o se puede optar por aumentar los avales, pero no sería posible soluciones en las que el banco corre el riesgo excesivo o en las que el costo anual de la hipoteca represente más de la mitad de los ingresos de esa familia. 4. Entre las soluciones posibles, algunas pueden ser calificadas como mejores porque aportan más beneficios a los actores o se acercan más al objetivo final. Así, en el ejemplo anterior, pueden haber menos gastos para la familia con idénticas garantías bancarias. 5. Las condiciones que debe respetar las soluciones adoptadas en cada caso constituyen los criterios de evaluación de este caso concreto. Para ello, deben ser no solo conocidas por todos los alumnos, sino que resulta muy conveniente que ellos mismos valoren sus propuestas a la luz de cumplimiento de dichas condiciones. Incidentes críticos. El análisis de incidentes críticos fue desarrollado para ayudar a la investigación de accidentes o connatos de accidentes en el campo de la aviación y la anestesia. El énfasis de estos ámbitos se puso en el análisis y la evaluación de fallas en los procedimientos o en un error humano con el fin de reducir el riesgo futuro. Sin embargo, a finales del siglo XX, el análisis de incidentes críticos se ha utilizado cada vez más en el campo de la salud, la educación y el trabajo social. Aquí el énfasis ha sido mejorar en el examen del fracaso y más en el desarrollo de reflexión crítica. La función del análisis de incidentes críticos en los ámbitos antes mencionados ha sido influencia para el trabajo de Tripp 1993, quien define los incidentes críticos como eventos muy comunes que se producen en la práctica profesional habitual, que son interpretados a través del análisis crítico. Tripp 1993, 24-25. El análisis de incidentes críticos se produce generalmente como un reto escrito en forma de una narrativa estructurada, pero puede involucrar una presente verbal. Por lo general consiste en una descripción de un evento, en reflexiones basadas sobre un análisis de la práctica y entonces una revisión crítica de la existencia y desarrollo de conocimiento, habilidades y valores. Green y Cripps, 2007. Los incidentes suponen situaciones inesperadas o sorpresivas ante la que es preciso reaccionar y que a pesar de que se pueden estar preparadas por el profesor, son percibidas como reales por parte de los alumnos. Su empleo se ha vinculado preferentemente a la formación del profesorado, pero también puede ser impacto en la evaluación de los alumnos, especialmente en cuanto a la valoración de actitudes y procedimientos. Los incidentes suelen asociarse al calificativo de críticos porque generan una cierta crisis e incertidumbre en quienes los enfrentan, pero pueden ser muy naturales, una situación o un conflicto que aparece en el aula mientras se está resolviendo un problema o llevando a cabo una actividad, o inducidos cuando hemos previsto qué es lo que sucederá y provocamos dicha situación. En todo caso, lo que interesa es valorar cómo los alumnos resuelven este incidente para luego regular su actuación. Castello, Moreno y Gómez, 2009, 52-53. Ante un supuesto olvido de un dato relevante de la resolución de un problema frente a las evidentes contradicciones de un ejercicio cácrito intencionalmente introducidas por el profesor, o ante la falta de colaboración de un compañero, hay formas más adecuadas que otras para actuar y superar la situación. Se trata de establecer los criterios para valorar las estrategias de ajuste y regulación de los alumnos y por supuesto de compartir con ellos estos criterios para que cuando sea necesario puedan poner en marcha la estrategia de regulación que aprendieron. Las situaciones susceptibles de provocar incidentes pueden ser múltiples y variadas,
El límite está, por supuesto, en las normas éticas que rigen la actuación educativa, pero también en las posibilidades de análisis que admita la imaginación de cada docente. En su justa medida, estas pueden ser una excelente forma de evaluación de una de las competencias más difíciles de evaluar a través de las actividades habituales, la autorregulación. Castello Moreno y Gómez, 2009, 52-53. El análisis de incidentes críticos también se ha desarrollado como un método de evaluación formativa y sumativa de la práctica directa. Se centra en la reflexión crítica, Davis y Knowles, 2000, y en el impacto de las creencias y los valores en el desarrollo del juicio profesional. Los resultados de aprendizaje incluyen el de desarrollo de habilidades interpersonales, la integración de la teoría y la práctica y la comprensión de contextos más amplios de la práctica cotidiana. Brown y Wright, 1997, Rush y Parker, 1995. Figura 8. Componentes del incidente crítico, tomado de Glenn y Cripps, 2007. Marco de análisis del incidente crítico. 1. Cuenta el incidente. ¿Qué pasó? ¿Dónde y cuándo? ¿Quién participó? ¿Cuál fue el papel de participación del incidente? ¿Cuál fue el contexto de este incidente? Por ejemplo, participación previa de ti mismo u otros de esta agencia con este cliente, grupo de clientes. ¿Cuál fue el propósito y el enfoque de su contacto e intervención en este punto? Respuestas iniciales al incidente. 2. ¿Cuáles fueron tus pensamientos y sentimientos en el momento de este incidente? ¿Cuáles fueron las respuestas de otras personas clave de este incidente? Si no sabe, ¿cuáles crees que podrían haber sido estas? 3. Problemas y dilemas puestos de relieve por este incidente. ¿Qué dilemas de la práctica fueron identificados como resultado de este incidente? ¿Cuáles son los valores y las cuestiones críticas que se destacan en el presente incidente? ¿Hay implicaciones para la interdisciplina y o colaboraciones interinstitucionales que se han identificado como resultado de este incidente? 4. Aprendizaje. ¿Qué has aprendido, por ejemplo, sobre ti mismo, las relaciones con los demás, la tarea educativa, las políticas y procedimientos de organización? ¿Qué teoría o teorías te han ayudado o podrían haberte ayudado a desarrollar tu comprensión de algunos aspectos de este incidente? ¿Qué investigación pudo o podría haberte ayudado a desarrollar tu comprensión acerca de algunos aspectos de este incidente? ¿Cómo podría una comprensión de los contextos legislativos, organizativos y públicos explicar algunos aspectos relacionados con este incidente? ¿Qué necesidades de aprendizaje futuras ha identificado como resultado de este incidente? ¿Cómo podría lograrse estas? 5. Resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de este incidente para los distintos participantes? ¿Hay formas en las que este incidente ha producido o podría conducir a cambios en tu forma de pensar, sentir o actuar en determinadas situaciones? ¿Cuáles son tus pensamientos y sentimientos ahora acerca de este incidente? Para concluir este capítulo, solo resta destacar que un currículum por competencias demanda un cambio sustancial en las concepciones y las prácticas de evaluación del aprendizaje por parte del profesorado. De lo que hagamos o dejemos de hacer, ahora dependerá en gran medida de qué bien preparamos a los alumnos para afrontar las demandas de una educación cada vez más exigente y desafiante. Por el bien de nuestros alumnos, tenemos el compromiso ético de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. La formación por competencias puede ser una posibilidad real de cambio y no mera retórica. Todo esto sin olvidar que reformar las estructuras y mejorar al mismo tiempo las mentalidades, las prácticas y los resultados educativos son empeños extremadamente complejos y conflictivos. Escudero Muñoz, 2006, 70. En este último capítulo abordaremos un tema crucial tratándose de una obra como esta, porque no cabe duda de que la calidad de las prácticas de evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje dependerá en gran medida de la calidad humana, moral y ética de quien ostenta el papel de evaluador. Si desde el inicio no se puede garantizar que el proceso de evaluación se conducirá bajo la observancia de un código deontológico por parte del evaluador, puede ser un individuo o una agencia, de nada valdrá el esfuerzo y los recursos invertidos en esta empresa, pues de entrada la evaluación sufrirá el desacrédito y la veracidad de sus resultados se verá cubierta por un vuelo de duda y sospecha. La evaluación no es una práctica neutra ni adonina, sino que como práctica social que es,
Tiene importantes consecuencias y profundas implicaciones en la vida de los individuos y de las instituciones evaluadas. De sus resultados depende que se abran o se cierren las puertas, es decir, oportunidades de vida. Precisamente, este es el tema que trataremos en el capítulo con que culmina esta obra.